Buenas noches. Son 7:05. En un par de minutos comenzamos. En este momento tenemos 46 asistentes. Vamos a darles un par de minutitos más y arrancamos. Bueno, arrancamos nomás. Buenas noches, mucho gusto. Vamos a hablar de epidemiología. Esos son mis datos, mi presentación. Yo soy médico, egresado de la Universidad Nacional de Rosario, psiquiatra matriculado en el Colegio de Médicos de Rosario y especialista en epidemiología, que es una carrera de posgrado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario. Tuve el honor de ser decano de mi facultad en el periodo 2015-2019 y actualmente me desempeño como secretario del área de salud pública de la Universidad de Rosario. Bien, hablemos un poco entonces de epidemiología. Les propongo el siguiente esquema de trabajo. Vamos a dividir la reunión en dos etapas. La primera etapa la cortaremos dentro de 50 minutos aproximadamente. Nos tomamos 5 minutos para descansar, para tomar un poco de agua y estirar las piernas, y completamos la clase con otros 50 minutos más de trabajo. Ante todo, advertirles que el título, todo lo que hay que saber sobre epidemiología, es muy ambicioso. Por supuesto, todo lo que hay que saber sobre epidemiología no solo que es vastísimo, sino que permanentemente se van renovando los conceptos y las propuestas para estudiar epidemiología, así que nunca vamos a abarcar todo lo que hay que saber de epidemiología. Sin embargo, vamos a tratar de compartir algunos conceptos como para introducirnos en el léxico epidemiológico, en el manejo de algunos conceptos. En ese sentido, miramos
la palabra. Epidemiología, que etimológicamente es el estudio de las epidemias. Epidemio por epidemias y logía por estudio. No cualquier estudio, sino el estudio desde el punto de vista racional. Ahora, por supuesto, vamos a ver a qué me refiero cuando digo racional. Ensayo una definición de epidemiología para simplificar y luego vamos a ver la evolución de las definiciones que se han formulado respecto de la epidemiología. En esta definición, ciencia que estudia la distribución de las enfermedades, los determinantes del proceso salud-enfermedad en poblaciones humanas, puede abarcar de alguna manera muy amplia la pretensión de la epidemiología. Si ustedes ven el slide, ahí nos está marcando con negrita 3 conceptos: ciencia, salud, enfermedad y poblaciones. Me parece importante que podamos al menos ensayar algunas definiciones respecto de estos 3 conceptos, porque a veces decimos demasiado liberalmente ciencia o salud, enfermedad o poblaciones y no estamos exactamente ubicados en qué hablamos cuando hablamos de cada una de estas cosas. Entonces, hablamos un poquito de ciencia y lo primero que hacemos es preguntarle al diccionario de la lengua española de qué se trata este término. Y entonces el diccionario nos dice que es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento. Ahí empezamos a entrar en el campo de la definición de lo racional que les dije yo al principio. Observación y razonamiento, sistemáticamente estructurado, porque la ciencia es una manera de pensar racional de una forma determinada, a través de un proceso, de un protocolo, si se quiere, de la cual, por supuesto, se formulan leyes, como cualquier conocimiento científico. La ciencia reconoce su formulación original en la lógica. La lógica de los griegos del siglo 6, 5 antes de Cristo, Aristóteles. Aristóteles decía que la lógica tiene 3 principios axiomáticos: identidad, no contradicción y tercero excluido. Es decir, una cosa es igual a sí misma. Un organismo vivo está vivo. Por lo tanto, no puede estar muerto y no hay una tercera posibilidad. Esto es un poco la contundencia con la que se plantea el pensamiento lógico, que vamos a poner en cuestión a partir de la irrupción en el campo de la ciencia de las ciencias sociales. Más o menos, este es el protocolo a través del cual se accede al conocimiento desde la perspectiva científica. Porque hay muchas formas de llegar al conocimiento. No se llega al conocimiento solo a través de la sistematización del razonamiento a la manera científica. Hay otros tipos de conocimiento, hay otros tipos de forma de saber, hay saberes populares, hay saberes religiosos que no son atravesados por el filtro de la ciencia. La ciencia nos plantea que de la observación se construye un dato, ese dato produce una información que permite acceder al conocimiento. Ese conocimiento debe ser interpretado, analizado, codificado y vuelve a ser observado y se produce esta cadena productiva del conocimiento científico. El conocimiento científico, el método científico, tiene esencialmente estos 4 pasos que están planteados en la fotografía esta. Primero se formula una hipótesis, se observa y se sistematiza el material que se va a analizar, que luego se valida, se contrasta
con la hipótesis y se explica el fenómeno. Más o menos así piensen cualquier explicación científica de lo que a ustedes les parezca, la ley de gravedad, por ejemplo. ¿Sí? Se observa que cae el objeto, que cae al suelo el objeto, se observa, se sistematiza esto, se formula una hipótesis que tiene que ver con que hay alguna fuerza que atrae, una fuerza centrípeta que atrae hacia sí el objeto, se contrasta con la hipótesis y finalmente se formula la ley de gravedad. Más o menos eso es como la ciencia va ordenando el material y sistematizándolo desde una perspectiva racional del pensamiento para acceder al conocimiento. Esto es lo que caracteriza a la ciencia. Intenta construir verdad, acceder a la verdad a través de la sistematización del pensamiento racional. El pensamiento racional se lo plantean allá los griegos al comienzo de la civilización occidental como la posibilidad de superar el pensamiento mágico, de superar o de trascender el pensamiento mágico para llegar a explicar los fenómenos existentes a través de lo natural y no de lo extranatural o lo sobrenatural. Fíjense ustedes que uno de las primeras propuestas racionales y sistematizadas de la ciencia es la física. Y la física viene de la palabra griega physis, que es naturaleza. Entonces llegamos a la conclusión que la ciencia nos permite poder de control entre los fenómenos. Nos permite explicarnos el día y la noche, nos permite explicarnos las tormentas, el invierno y el verano. Nos permite explicar de una manera racional, pensando en la naturaleza, que el trueno es producto de un fenómeno físico y no de una disputa en el Olimpo. Por esto es importante la ciencia, nos permite acceder a ciertas explicaciones desde el pensamiento racional. Hoy por hoy, la ciencia no nos permite acceder a ciertas verdades. Por eso es una conquista irrenunciable de la civilización y por eso goza del respeto que se le concede en nuestros tiempos. Ahora bien, es necesario que podamos reconstruir esta nueva verdad absoluta que surge a partir del desarrollo de la ciencia, sabiendo que el conocimiento que surge de ella es transitorio. La ley de gravedad fue interpelada por Einstein y encontró otras explicaciones que no excluyen a la ley de gravedad, pero que interpelan a la ley de gravedad para explicar el fenómeno de la caída de un objeto al piso. Entonces es importante, y sobre todo en nuestra ciencia, y sobre todo en las ciencias sociales, sobre las que vamos a avanzar un poco ahora, es necesario que los conocimientos que nos aporta la ciencia sean reconocidos como transitorios y nunca
como definitivos. Que es un poco lo que me adelanté y está escrito en esta diapositiva. Porque habría como una tendencia a que una vez que un conocimiento atravesó el filtro de la ciencia y es asumido como un conocimiento científico, se convierta en una verdad única, y cierta y definitiva. Y esto nos lleva a una situación de dogmatización del paradigma. Y si dogmatizamos un paradigma provisorio, no vamos a poder criticar el conocimiento emanado del proceso científico. No estoy renegando de la ciencia, al contrario, estoy haciendo un rescate de la ciencia, pero advirtiendo que los paradigmas que surgen de la misma son provisorios, y dogmatizarlos nos lleva a una situación de dogmatismo y de conservadurismo, no solo innecesario, como dice la diapositiva, sino contrario al espíritu de la ciencia. Y el problema de las ciencias humanas es particular. ¿Por qué? Porque si yo tengo un triángulo, no necesito datos cualitativos. No necesito saber el color, el peso, el sabor. Un triángulo es un triángulo. Las ciencias humanas, y más si está involucrada en ella la biología, debe asumir esa inconmensurabilidad y anteponerse a lo que son las leyes mecánicas de la física. Las ciencias humanas son complejas y vamos entrando a utilizar este término de la complejidad. Dicho todo lo cual, no quiero hacer en esta apretada síntesis una conceptualización definitiva de la ciencia, porque inclusive me estaría contradiciendo, sino poner un poco sobre la mesa cuáles son las diferentes perspectivas. En el enunciado de la definición de epidemiología yo decía que era una ciencia que opera sobre el proceso salud-enfermedad en poblaciones humanas. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de proceso salud-enfermedad? Porque de salud hablamos todos, pero bueno, a ver, tratemos de detenernos un poco a analizar el término. Lo primero que hacemos es preguntarle al diccionario. El diccionario nos dice que es un estado en el que un ser orgánico ejerce normalmente sus funciones. Bueno, hoy por hoy la palabra estado está superada por el concepto de proceso, porque la verdad que la salud nunca puede ser una fotografía, es siempre una película. Preguntémosle a la Organización Mundial de la Salud. Interesante, la Organización Mundial de la Salud en algún momento la definía como la ausencia de enfermedad y después se criticó a sí misma y empezó a plantear el tema de completo bienestar físico, mental y social, no solo ausencia de molestias o enfermedades. ¿Cuál es, en todo caso, la perspectiva que está dejando afuera esta definición? Bueno, una es la palabra Estado, que la acabamos de criticar, y la otra es de completo bienestar físico, mental y social, que lo deja en un lugar muy ambiguo para la definición, porque lo define con algo difícil o con algo demasiado intangible. Pero bueno, es un ensayo de definición. Lo que tenemos que entender es que definir salud es dificultoso y que en todo caso es un término polisémico. Es un bien, se asume como un bien, es algo que está bien, es algo deseable.
Es algo que uno no corre riesgo de tener salud. Sería una contradicción, no es algo indeseable. Uno no corre el riesgo de ganar la lotería, ¿de acuerdo? En todo caso, corre el riesgo de no ganarla. Y con la salud lo mismo, se asume como un bien y a partir de ahí, inclusive, se plantea como un bien colectivo. Y por eso se transforma en un derecho. Y la salud es un derecho y más allá de que estoy absolutamente de acuerdo con esa definición, no es una cuestión caprichosa mía, no es una definición ideológica individual, sino que está incluido como tal en las constituciones de muchos países del mundo. La salud es un derecho, nuestra propia constitución lo plantea. Y cuando hablamos de derecho, hablamos de algo que hay que garantizar y es el Estado el responsable de su garantía. ¿Cómo lo garantiza el Estado? Es un terreno de la política, pero cuando se consagra un derecho, se termina la política y se garantiza el derecho. Bien. Dicho todo esto, quedémonos finalmente con la idea de que el concepto de salud, conceptualizar la salud, es una tarea compleja, pero bueno, entendemos que está en el orden del derecho, que tiene que ver con un bien que se pretende y que no solo abarca lo biológico, sino también el campo de lo subjetivo y el campo de lo social. Cuando se habla de salud, se habla entonces de proceso salud-enfermedad, superando la vieja definición de que salud era la ausencia de enfermedad. Veamos un poquito qué podemos decir de la enfermedad. A mí me gusta mucho esta definición de Thomas Sydenham 1680, el Hipócrates inglés, que nos decía que es una entidad morbosa abstracta. Es una abstracción la enfermedad, sí, claro. Cuando uno dice que una persona padece determinada enfermedad, esa enfermedad en realidad es la suma de fenómenos que la constituyen y que se ha convenido en acordarla, que a esa sumatoria de fenómenos se le ponga un nombre determinado. La hepatitis es la sumatoria de fenómenos que tiene que ver con la inflamación del órgano hígado y que tiene que ver con la presencia de un virus si es una hepatitis viral o de un tóxico si es una hepatitis tóxica o de un fármaco o de alguna otra sustancia que pueda estar afectando ese órgano de manera inflamatoria, para lo cual hay que ponerse de acuerdo en qué es inflamación, etcétera, etcétera. Entonces, es una entidad morbosa, abstracta, pero obtenida de la observación real de los pacientes que la padecen. Hay una concepción ontológica que pareciera que plantea o interpreta a la enfermedad como un agente invasor, como un parásito externo con existencia independiente que es capaz de penetrar el organismo y transformarlo de una manera indeseada. Hay una concepción dinámica que es un poco la condición que planteaba Hipócrates. Hipócrates, el padre de la medicina occidental, plantea la existencia de un equilibrio entre organismo y ambiente que por algún motivo se rompe. Y eso altera los procesos fisiológicos, los convierte en patológicos y eso define a la enfermedad. Hay una teoría sociológica, por supuesto, que entonces la ve a la enfermedad como un hecho social. Ramón Carrillo, el primer ministro de Salud de la Nación, se adhiere mucho a esta teoría de la enfermedad, haciendo la advertencia de que los microbios son pobres causas frente a lo ambiental. Y en la tesis doctoral de Georges Canguilhem, en 1966,
hay una definición que me parece muy pertinente, muy apropiada para la ocasión. El concepto de salud, antes que científico, es un concepto común, vulgar. ¿Sí? De la salud no se habla solo desde la ciencia, sino desde muchos otros lugares. Su relación con la enfermedad dista de admitir una representación puramente médica. Sentirse enfermo es una circunstancia íntima y única que sobreviene al acontecer situaciones vitales experimentadas por una persona. Así, toda reflexión sobre la enfermedad debe partir de experiencias individuales y no se origina en el concepto médico o en el concepto biológico. Más allá de constituir un saber, la enfermedad es un sentimiento de ruptura de la salud. Esto es un poco lo que en su tesis doctoral Georgi Cunningham plantea ya por 1966. Entonces, siempre volvemos a la primera definición de epidemiología, donde nos planteamos que es la ciencia que estudia el proceso salud-enfermedad en población. Pero este es el kit de la cuestión. El objeto de estudio para muchos de ustedes que son estudiantes de ciencias de la salud individual, acá se produce un proceso diferente. Nuestro objeto de estudio, el objeto de estudio de la epidemiología es el proceso salud-enfermedad, como en medicina, en bioquímica, en odontología o en tantas otras disciplinas, psicología, etc. Pero esos son conocimientos sobre la salud individual. El objeto de estudio es la salud-enfermedad en población. ¿Y qué es la población? Volvemos a preguntarle al diccionario de la lengua española, que nos dice muy simplemente es un conjunto de personas que componen un pueblo. O sea, nada, no está explicado qué es población, porque define población con una palabra de la misma familia que pueblo. Entonces no nos deja muy conforme. Miremos otras definiciones: conjunto de individuos que comparten características comunes. Ahora en un ratito vamos a ver que no es así, porque población pareciera que es la sumatoria de individualidades. Si quieren que les diga una cosa muy importante, entre las individualidades hay un intersticio que es el que define a la población. No es uno más uno más uno, sino qué pasa entre uno y otro y cómo eso transforma nuestro objeto de estudio. Nuestro objeto de estudio no es la sumatoria de individuos. Nuestro objeto de estudios es el resultado de esa sumatoria a donde debemos incorporarle los intersticios. Vamos a seguir conversando de esto a lo largo de la reunión de hoy. Insiste, otra definición: grupo de personas que interactúan en o con un área de espacio geográfico. Parece que población tuviera que ver con localización de un grupo de individuos, y a veces no. A veces no, a veces podemos hablar de población de niños, podemos hablar de población de ancianos, que no tengan necesariamente que ver con que tienen un lugar geográfico de interacción. Bueno, acá les traje un videíto que saqué de internet que se llama La Tierra en Miniatura. Es un ejercicio que dura 3 minutos que nos permite descubrir o identificar algunas de las infinitas variables que se pueden observar en una población. Esto lo pueden agrandar, ¿eh? Es más, quiero que grande. Sí.
Esperen un minuto que estoy intentando acomodar el PowerPoint para continuar. Video, más allá del final, en donde da consejos, etcétera, me pareció interesante que pudiéramos rescatar algunos determinantes que se analizan, que debemos considerar cuando nuestro objeto de estudio es la población. Fíjense ustedes que empieza hablando de hombres y mujeres, diciendo más o menos de cuánto se compondría esta aldea que pretende reducir la población mundial a 100 personas, habla del color de piel, toma lo económico, lo social, el nivel educativo, el nivel nutricional, va jugando con diferentes factores que hay que considerar cuando nuestro objeto de estudio es un objeto de estudio tan complejo que no admite lógicas mecánicas. El riesgo de muerte, la cuestión cultural, la guerra, la civilización, la religión, la alimentación, los afectos, cuando habla de los padres, de los vínculos, son todos factores que interactúan y que deben ser considerados cuando estamos haciendo investigación científica, cuando estamos buscando las verdades a través del método científico. Arrancamos con ciencia que estudia el proceso salud, enfermedad en población. Bueno, hablamos un poco de ciencia, hablamos de salud, hablamos de enfermedad y hablamos de población. Se habrán dado cuenta ustedes que en ninguno de los tópicos que acabo de mencionar llegamos a conclusiones definitivas, pero debemos estar advertidos de la complejidad de nuestro desafío científico, que no es la física, que no es la química, ni siquiera la biología, sino una ciencia humana que admite múltiples complejidades. La epidemiología, entonces, porque a lo que quiero llegar en esta parte de la charla de hoy,
es una ciencia que tiene 150 años de existencia como tal y que ha ido modificando sus definiciones a lo largo del tiempo en función de cómo ha ido también evolucionando el conocimiento científico. Fíjense ustedes, a principios del siglo pasado se la asumía como una ciencia de las enfermedades infecciosas entendida como fenómenos de masa, es decir, ya se planteaba en un objeto de estudio poblacional, pero hablaba de las enfermedades infecciosas. Claro, a principios del siglo pasado, las enfermedades infecciosas eran la principal preocupación de la medicina porque eran la causa prevalente de mortalidad en la humanidad. Entonces, el gran desafío era combatir a las enfermedades infecciosas. Ya Greenwood en 1934, unos pocos años después, habla del estudio de la enfermedad como fenómeno de masa y se corrió de esta definición de infecciosa, porque ya empiezan a irrumpir en la preocupación de las ciencias de la salud las enfermedades más allá de la puramente específica de la infectología. 1941, casi a mediados del siglo pasado, se la asume como un campo de la ciencia médica interesada en las relaciones de varios factores y condiciones que determinan las frecuencias y distribuciones, tanto de un proceso infeccioso, de una sola enfermedad, de un estado fisiológico o de una comunidad. Y ya más acercándonos al final del siglo, Terris, uno de los grandes epidemiólogos de la historia de esta ciencia, nos habla de una ciencia extremadamente rica y compleja. Ven que ya empiezan a utilizar el tema de la complejidad. Vamos a avanzar en la charla de hoy respecto del concepto de la complejidad. Ciencia extremadamente rica y compleja, ya que debe estudiar y sintetizar los conocimientos de las ciencias biológicas, del hombre, de sus parásitos, del medio ambiente y de las que se refieren a las sociedades. Terris ya está mirando esta ciencia de una manera diferente, en donde le empieza a dar jerarquía de objeto de estudio a la población, a lo social. Jenise, que en esa línea habla de un razonamiento y método propio de un trabajo objetivo, pero fíjense que ninguno se corre del desafío científico, ¿no es cierto? Algunos le ponen directamente ciencia, otros, como Jenise, le ponen razonamiento y método, se refiere al método científico, propio de un trabajo objetivo, aplicado a la descripción de fenómenos de salud, etiología y búsqueda de método de intervención. 1987, Castellano, muchos de ustedes ya han leído cosas de Castellano, sobre todo los que están en la carrera de medicina de la Universidad de Rosario, en primer y en segundo año ya se accede a textos de Castellanos, en donde plantea que es una disciplina. Por supuesto que una disciplina habla de científica, una disciplina científica que asume el estudio de las relaciones entre las condiciones de vida y la situación de salud en diferentes grupos de población. Su vocación básica es la de fundamentar los esfuerzos sociales, es decir, que Castellano ya dice no solo de qué se trata, sino para qué. Braille en el 2003 la conceptualiza más inclusive desde lo ideológico y dice que es una disciplina que dispone de un arsenal conceptual y práctico que nos lleva a una complejidad para actuar a favor de la equidad y que debe colocarse al servicio del fortalecimiento, empoderamiento de la población para que ésta se apropie de los determinantes de su situación de salud y así fijar sus propias prioridades de existencia. Almeida Filo, a mi juicio, el principal epidemiólogo de las Américas, en 2008, hace 15 años atrás, un poco más de 15 años atrás, hace una definición de la cual no creo que reniegue, aunque hoy por hoy seguramente tendría otra definición. Pero allá por 2008 Almeida Filo nos dice que la epidemiología se constituye actualmente en la principal ciencia de la información en salud. Se trata de una importante ciencia complementaria para la clínica y para las ciencias básicas de la salud pública. Amplía cada vez más su importante papel en la consolidación de un saber científico sobre la salud humana, sus determinantes y sus consecuencias. Ahí está Naomar Almeida Filo en una conferencia
hace poco, hace este mismo mes, en el Congreso de la Salud de Rosario, del cual participé. Particularmente tuve el honor de presentarlo como moderador de su participación. Entonces, avanzando en esta primera etapa de la charla, más o menos en 10 minutos vamos a hacer un pequeño descanso. Clásicamente, la epidemiología se divide en descriptiva y analítica. La descriptiva es la que hace una fotografía de los problemas de salud e enfermedad en la población, y la analítica, que se encarga de profundizar acerca de los determinantes de los problemas de salud. La epidemiología descriptiva intenta plantear la interacción entre tiempo, lugar y persona. Tiempo, lugar y persona. Hoy inclusive se habla de espacio y no de lugar, ampliando el concepto de lugar para no ceñirlo estrictamente a lo geográfico, y más que persona, habla de sujeto, porque la idea de persona puede quedar reducida a una cuestión biológica y excluye lo subjetivo, que es tan importante. Entonces, la epidemiología clásica, que por ejemplo trabaja con tasas, en las tasas ustedes van a ver que está planteado una ecuación que compara una población con otra y las ubica en el mismo lugar y en el mismo momento. Y lo que compara es la afección de una población respecto de la otra, es decir, personas. Y entonces propone como herramienta de medición los indicadores de salud. Medir la frecuencia de las enfermedades o cualquier otro fenómeno relacionado con la salud es básico para valorar qué ocurre en la población o en los diversos colectivos sociales. Pretende medir. La epidemiología clásica pretende tomar medidas. Es muy difícil cuando sabemos que nuestro objeto de estudio no se puede circunscribir al campo de la física o de la matemática. La matemática como su majestad que garantiza que cualquier hipótesis que se haga debe estar validada por ese saber. Su majestad la matemática. Decía Aristóteles que prohibía ingresar a su academia a quien no supiera matemática, y así decía el cartel en la puerta. Un indicador es una variable cuya función es objetivar cambios para la toma de decisiones en salud pública, que se puede plantear en cifra absoluta, por ejemplo, el número de nacimientos en Ciudad de Rosario 2024, porque el 2025 está cursando. Son fotografías de eventos acabados. Entonces, el número de nacimientos de Rosario sería una cifra absoluta que nos permite conocer una situación determinada. Y las cifras relativas son cocientes, por ejemplo, los nacidos vivos respecto de todos los nacimientos que se produjeron. Entonces, los indicadores son una expresión matemática. Es esto. La epidemiología clásica está basada en indicadores de salud que pasan por el filtro de la matemática necesariamente. Estos indicadores deben tener las siguientes características, deben ser relevantes. La relevancia es fundamental. Vos no te podés plantear construir un indicador sobre un fenómeno que no le interesa a nadie, pero a la vez deben ser precisos, lo cual es muy difícil cuando nuestro objeto de estudio es tan complejo. El indicador debe ser sensible, debemos intentar medir. Es como
elegir la regla para medir longitudes. No puedo elegir una balanza. Deben ser específicos en la misma línea. Debe ser confiable, sencillo, accesible, oportuno. Son condiciones indispensables de los indicadores que se pueden construir para dar cuenta de determinadas situaciones del proceso salud-enfermedad en población. La calidad del indicador tiene que ver con la claridad de su objetivo, con la integridad de los datos, con la oportunidad del uso. Debe estar referido a la población en el periodo y en el lugar. Cualquier indicador de salud debe contemplar estas tres variables fundamentales. ¿De dónde se recoge toda la información? De los censos. Fíjense ustedes que para cualquier indicador que ustedes se propongan, en el denominador seguramente se van a tomar datos o aproximaciones según el cálculo de los datos obtenidos en los censos. También las estadísticas vitales, las encuestas por muestreo. Muchas veces los indicadores se construyen a partir de muestreos porque no se puede acceder a la totalidad. Los registros hospitalarios, depende de qué tipo de indicador estemos trabajando. Si estamos analizando productividad en un efector de salud, los registros hospitalarios nos van a ofrecer muchísima información. Los certificados de defunción se utilizan muchísimo para trabajar con las tasas de mortalidad, con las tasas de letalidad, causas de muerte, etc. Lo que nos dan los certificados de defunción es cierta garantía de precisión. ¿Por qué? Porque según las reglamentaciones vigentes, no te entierran si no tenés un certificado de defunción. Entonces, el certificado de defunción me da un dato preciso de la causa de muerte. Por supuesto, puede tener el sesgo de estar mal realizado. Si ponen paro cardiocirculatorio, está mal confeccionado el certificado porque todos nos morimos de paro cardiocirculatorio. Tiene que verse la causa, podría ser muerte súbita, pero eso es otra cosa, no es un paro. Y hay otras fuentes de datos. Los indicadores de condiciones socioeconómicas que nos ayudan a pensar las determinadas poblaciones, cómo evoluciona el proceso salud-enfermedad, el porcentaje de población bajo la línea de pobreza, la población indigente, la población con necesidades básicas insatisfechas, la tasa de analfabetismo, desempleo, Producto Bruto Interno, indicadores de condiciones sanitarias, por supuesto, porcentaje de condiciones sanitarias no en términos de enfermedad, sino en términos de garantías de sanidad, de sanitarismo. Entonces, población con agua potable, porcentaje de población con servicios cloacales, porcentaje de población que tienen la recolección diaria de los residuos domiciliarios, población que utiliza diferentes combustibles para calefaccionar o para cocinar, y también los específicos del sistema sanitario, la disponibilidad. Todos estos indicadores que se utilizan habitualmente en la planificación sanitaria fueron de uso común y de información habitual durante el proceso pandémico. Durante la pandemia, la humanidad se convirtió en epidemiólogo. Todos opinaban y todos manejaban términos epidemiológicos. Bueno, no es que lo reservemos de una manera elitista para la ciencia, pero también en esa vulgarización corremos el riesgo de corrernos demasiado de lo que significa el método científico. Y entonces también tenemos acá indicadores de recursos y prestadores de salud. Les propongo un break de 5 minutos, son las 8:05 retomamos, estiramos un poco las piernas, tomamos agua y volvemos. No dejen el Meet, por supuesto, solo 5 minutos, dejan todo encendido y continuamos en 5 minutos.
Bueno, retomamos. Esta carátula dice vigilancia epidemiológica. La epidemiología intenta ir observando la marcha de los acontecimientos en el transcurso del proceso salud-enfermedad y advirtiendo algunas situaciones que se van produciendo en determinados momentos. No se corre. Sigo con este, ¿no? Sí. Bueno, la vigilancia epidemiológica tiene el objetivo de detectar oportunamente una epidemia, porque ese es justamente el objetivo de la vigilancia, propiciar el accionar oportuno del sector salud, de la sociedad en conjunto, para contener el proceso sanitario indeseado que se está produciendo y sobre todo identificar cuál es la falla que está produciendo ese fenómeno. El objetivo en general es mantener una información actualizada sobre todo, la ocurrencia de enfermedades, los factores condicionantes y las poblaciones de riesgo. Bueno, y acá vamos a ver 3 conceptos fundamentales de la epidemiología, sobre los cuales se ha hablado muchísimo durante la pandemia. Todo el mundo opinó cómo tenía que operar en el transcurso de una epidemia, hiciera brote, hiciera endemia y de qué se trataba. Vamos a tratar de poner claro sobre oscuro qué son las distintas definiciones. La endemia es la frecuencia constante de una enfermedad, de un agente infeccioso o de un problema de salud dentro de un área geográfica determinado. Se refiere a la prevalencia usual de una enfermedad en un lugar, como siempre, en un lugar y en un momento. Y las endemias pueden constituir un factor determinante para el desarrollo de las condiciones de vida de una población. A ver, se dice, la fiebre hemorrágica argentina es una enfermedad endémica del sur de la provincia de Santa Fe, sur de Córdoba, norte de la provincia de Buenos Aires. Bueno, pero, lo cual es absolutamente correcto, pero en ese sentido también lo es la gripe, por ejemplo, por supuesto en determinado momento del año. O tantos otros problemas de salud que nos podemos plantear. La definición de endemia tiene que ver con la frecuencia sostenida en el tiempo, que puede tener picos y valles. De hecho, la gripe tiene pico invernal y valle estival. Pero dentro de un rango previsto. Ahora vamos a ver cómo hacemos para prever ese rango. En cambio, la epidemia, que es lo extraordinario, es cuando hay un exceso en la incidencia de una enfermedad por encima de los valores esperados, es decir, por encima de los valores endémicos. Definir exceso implica conocer lo que es lo habitual. ¿Qué es lo que se espera? La cantidad, que no es exactamente cantidad en valores absolutos, sino en valores relativos, es decir, la cantidad de casos respecto de la población de riesgo. Pero lo importante es que entendamos que la epidemia es el fenómeno excepcional que ocurre o bien dentro de una endemia o bien con una enfermedad emergente que no tiene valores trazables anteriores. Por ejemplo, cuando aparece el dengue en la ciudad de Rosario. No había valores endémicos porque no se habían registrado casos. Entonces se empieza a construir un canal endémico y se conoce lo esperable para poder hablar de epidemia de dengue cuando el brote supera el rango esperado para esa enfermedad. Y pandemia es cuando esa epidemia se globaliza o al menos se extiende vastamente a diferentes regiones geográficas. De nuevo,
¿Qué es lo que se extiende a vastas regiones geográficas? La epidemia. Es decir, que la pandemia, por definición, es limitada en el tiempo. Entonces, tanto para hablar de endemia como de epidemia, necesitamos construir el corredor endémico específico para ese lugar de cada uno de los fenómenos de salud que vamos a estudiar. El corredor endémico es una representación gráfica de la frecuencia de la enfermedad con un simple esquema que es un gráfico de coordenadas cartesianas con un eje vertical, con un eje horizontal. El eje horizontal representa el tiempo, el eje vertical la tasa de incidencia, y entonces se dibuja el comportamiento de la tasa de incidencia en el tiempo. Se toma, por ejemplo, un año calendario y de ese año cómo va evolucionando el rango menor esperable, el rango mayor esperable. Todo dentro de ese rango es lo que constituye la endemia. Cuando se produce un fenómeno que supera el rango superior de la endemia, estamos en presencia como mínimo de un brote, como lo marca claramente ese gráfico. Hay una zona de éxito blanca, una zona de seguridad gris, una zona de alerta gris oscuro y ya la zona epidémica en rojo. Entonces, las tasas de incidencia que se produzcan dentro del corredor endémico, es decir, dentro de los límites del rango inferior y del rango superior, constituyen datos del proceso de una endemia. Cuando hay un dato que supera los niveles mayores del rango del corredor endémico, estamos en presencia de un brote. ¿Cómo se construye un corredor endémico? Ya es algo muy específico. Les dejo el slide para que ustedes después puedan repasar de qué se trata. Y con esa herramienta, con ese corredor endémico, también lo van a ver definido como canal endémico o como rango endémico, vamos volcando la información que vamos obteniendo a través de los monitores de los efectores que nos van advirtiendo respecto del movimiento de la enfermedad bajo vigilancia, y las vamos colocando en el corredor endémico. Siempre y cuando nos dé la tasa de incidencia dentro de los valores esperados, estamos en zona de éxito, zona de alerta o zona de brote. Bien, y con esto hablamos bastante ya y nos detenemos un poco respecto de lo que es la epidemiología clásica. Hacemos esta advertencia porque la epidemiología hoy está empezando a dejar permearse por el concepto de complejidad. Para poder superar la idea de la causalidad lineal y poder entrar en el campo de la determinación. Esto lo digo como introducción, ahora lo desarrollo. Primero hablemos de la causalidad. La causa es la gran razón organizadora del universo. Esto es una definición. ¿Por qué ocurre esto? Por determinada causa. La acción humana en el mundo cotidiano se orienta predominantemente por un modo de pensar clasificatorio y racionalizador. Pensemos en lo que dijimos al principio de los principios axiomáticos de la lógica. El principio de identidad, de no contradicción y de tercero excluido. Una cosa es una cosa y si es eso no es otro. Un tumor maligno es un tumor maligno y si un tumor maligno no es un tumor benigno, y así es la lógica clasificatoria en general de la lógica.
en el lenguaje formalista, racional y matematizado de la ciencia. El causalismo es una doctrina, una forma de pensar la causa como una fuerza externa a los objetos, y el nexo causal, por supuesto, una conexión lineal no compleja, unívoca y dimensionable. Entonces, para que C se transforme en E, es decir, para que una causa produzca un efecto, la causa no es igual que otra causa, el efecto no es igual que otro efecto y, por supuesto, la causa y el efecto son dos cosas diferentes. Y entonces viene el concepto de la unicausalidad. Para que la causa se transforme en efecto, hay un vector que une C con E, que es el vector que vamos a llamar el vector A, y que representa al tiempo que tiene que suceder para que naturalmente, dicho entre comillas, la causa se convierta en un efecto. En este modelo, A implica direccionalidad, es decir, temporalidad. Matemáticamente, la ocurrencia del efecto es función de la causa. La multicausalidad es más o menos lo mismo. Vamos a utilizar un ejemplo médico. El bacilo de Koch es la causa de la tuberculosis. Así se pensó durante muchísimos años, hasta que la ciencia demuestra que el bacilo de Koch no puede explicar por sí mismo la tuberculosis, ya que muchas personas somos portadores del bacilo de Koch y nunca nos enfermamos de tuberculosis. Entonces, a lo mejor es uno de los diferentes elementos necesarios para que se produzca esta entidad morbosa abstracta que llamamos tuberculosis. Entonces, alguien dijo, bueno, está bien, no es el bacilo de Koch. Es el bacilo de Koch, es la malnutrición, es la susceptibilidad del huésped, es el hacinamiento, las condiciones de vida que sumadas me desembocan en una tuberculosis. C más C1 más C2 más C3 más Cn, temporalidad vector A, me producen el efecto tuberculosis. En la epidemiología contemporánea se busca una cierta interacción y multiplicidad de los nexos entre causa y efecto, admitiéndose que una misma causa puede producir diferentes patologías. Se descarta la unicidad de la causa y se acepta una configuración de efecto resultado de una combinación de causas. Esta proposición de multicausalidad tiene la misma perspectiva que la unicausalidad, porque sigue siendo C vector A efecto, solo que C está desagregado en las varias C que configuran la causa para, a través del tiempo, convertirse en un efecto. Entonces, la causalidad, en la multicausalidad, que sigue siendo la lógica causal, hay un flujo y solo puede ser comprendida como un flujo a partir de eventos del pasado. Wallace, un filósofo de la ciencia, como tantos otros, nos advierten que la causalidad no puede funcionar más como la categoría última de explicación y debe ser sustituida por el azar o la probabilidad. Si asumimos que el proceso salud, enfermedad, atención, es como mínimo bio, psicosocial, yo le agregaría histórico, subjetivo y tantos otros elementos que determinan el fenómeno, estamos observando el fenómeno que sucede en un objeto de estudio histórico, complejo, fragmentado, conflictivo, interdependiente e incierto. ¿Cómo encajamos la lógica formal aristotélica del principio de identidad, de no contradicción y de tercero excluido en esta forma de presentarse nuestro objeto de estudio complejo? Definitivamente, la causalidad
es una pobre explicación del proceso salud-enfermedad-atención. Y entonces aparece una nueva propuesta epistémica que es la complejidad. En la ciencia contemporánea se observa una apertura a la proposición de paradigmas no causales. La teoría de la complejidad se opone al enfoque positivista convencional, cuyo objetivo es simplificar la realidad. Esto es lo que pretende la ciencia positivista, es tratar de simplificar los fenómenos, cualquiera que sea objeto de estudio. Y entonces, la complejidad justamente intenta revertir esta tendencia de la simplificación complejizándola. Y cuidado acá, no es un juego de palabras, no quiere decir complicándola, aunque por supuesto la complejidad complica los fenómenos y no los simplifica. Pero la simplificación nos pone en el gravísimo riesgo de poder sacar conclusiones sesgadas en función de la simplificación. Las paradojas de la complejidad respecto de los principios axiomáticos de la lógica es el orden a partir del caos, es lo nuevo a partir de lo existente. La noción newtoniana del tiempo se opone al concepto de un tiempo relativo respecto de los procesos y del observador. Pero algo tan sencillo como esto, no es lo mismo que falten 5 minutos para terminar el partido si voy ganando que si voy perdiendo. Y aunque son 5 minutos de reloj, según el pensamiento newtoniano, según la advertencia newtoniana. Entonces el viejo formalismo aristotélico, identidad, no contradicción y tercero excluido, que me permite hacer una clasificación de los tumores en benignos y malignos y entonces tomar los malignos en sarcomas, carcinomas, adenocarcinomas, etcétera, nos interpela la posibilidad de que no podamos clasificar necesariamente excluyendo. Por ejemplo, la perspectiva de género me abre un campo de estudio que no me permite ser influido por la lógica aristotélica porque no hay forma de ingresarlo, porque no hay ni tercero excluido, ni identidad, ni no contradicción, al contrario, es complejo. Por eso a veces no se entiende. Por eso a veces no se entiende que cuando se habla de la perspectiva de género, algunos no terminan de comprender cómo es que hay tanta diversidad y dentro de esa diversidad se puede ser de diferentes maneras. Porque hay una fuerte inserción del pensamiento positivista que dice que si es carcinoma no es sarcoma y si es maligno no es benigno, pero esa es una clasificación que corresponde a determinada lógica, a determinado tipo de objeto de estudio. Pero cuando el objeto de estudio es la población con algunas de las variables que vimos en el videíto, entonces nosotros tenemos que permitir permear a nuestro objeto de estudio con los valores de la contradicción, de la confusión, de la ambigüedad y de la borrosidad, porque esos son características de nuestro objeto de estudio. Para superar la reducción causalista que solo correlaciona exteriormente los factores, se hizo indispensable integrar otras formas de determinación que contemple los procesos de diferentes formas de realidad. Y entonces, por eso la carátula de esta parte de la charla es de la causalidad a la determinación. La crítica al causalismo fue necesaria para plantear la teoría de la determinación,
que integra la visión de la distribución epidemiológica basada en el concepto dialéctico y equidad-inequidad que condiciona el derecho al acceso de los bienes de los que depende la calidad de vida de los sujetos. Nos dice Naomar Almeida Filo, tal vez uno de los pensadores epidemiológicos, pensadores y prácticos epidemiológicos más talentosos del continente, que el punto es que la epidemiología clásica no quiere alejarse del ideal de las ciencias naturales y en esta perspectiva rechaza la incorporación de las ciencias sociales. Y entonces Naomar se pregunta: ¿cómo podemos hacer epidemiología desde la lógica de las ciencias naturales, la física y la matemática, si nuestro objeto de estudio es un objeto complejo? Y entonces formulan el nuevo paradigma de la epidemiología crítica. Es necesario recuperar y desarrollar diseños complejos de investigación que den cuenta de que la situación de salud no se encuentra determinada solo por los procesos biológicos que se dan a nivel individual, sino que hay que conocer los procesos sociales y culturales que determinan de manera compleja los procesos de salud colectiva. El conocimiento del proceso salud-enfermedad, atención, salud-enfermedad, cuidado, se habla ahora, se supera la lógica estricta de la atención que interviene y en su momento al proceso salud-enfermedad se le agrega el concepto de atención, hoy se agrega el concepto de cuidado que es mucho más amplio que la atención, porque la atención es una definición un poco confusa que nos lleva casi directamente a la lógica de la intervención de la medicina y de la práctica médica en una población. Y la verdad que el concepto de cuidado es mucho más abarcativo en ese sentido. El conocimiento del proceso salud-enfermedad de la población como objeto de análisis de la epidemiología, me detengo acá. El conocimiento del proceso salud, enfermedad, atención, cuidado de la población como objeto de análisis de la epidemiología exige una aproximación siempre científica, nunca renunciamos a la ciencia, al conocimiento de un proceso tanto individual, colectivo, que se determinan mutuamente. La población no es la suma de las individualidades, es el resultado de su interacción. El conocimiento epidemiológico no puede reducirse a la selección de variables y a la búsqueda de sus asociaciones, ya que este pensamiento implica un reduccionismo de las poblaciones. No se trata ya de ver la salud y la enfermedad como un fenómeno directamente observable, que son los pacientes con padecimientos. Hay que pensar la salud y la enfermedad como una dimensión que abarca los modos de vida de las poblaciones. Estos dos textos de Naomar Almeida Filo, que por supuesto recomiendo, nos conducen a la comprensión de esta nueva propuesta epidemiológica, de la comprensión de nuestro objeto de estudio desde la epistemología de la complejidad en el paradigma de la epidemiología crítica. Bueno, espero haber podido plantear algunas formulaciones de la epidemiología, presentarlas, ponerla a disposición para que empecemos a conocer esta ciencia que en algún momento se plantea como la ciencia tímida, después viene ciencia tímida por esto de ser una propuesta científica que tiene
que no tiene la historia y la fortaleza de otras, de las ciencias duras, que no tiene el prestigio de la matemática o de la física, que es una ciencia que no está involucrada en el proceso de los premios Nobel, pero que es una ciencia que se inserta en el campo de la salud colectiva y que es capaz de aportar un conjunto de herramientas absolutamente indispensables para el propósito de desarrollar un trabajo racional, preciso, justo, equitativo para garantizar el derecho a la salud. Muchas gracias.